Desmontando el argumentario económico de Vox. Creo que ya tocaba hacer este vídeo, especialmente con noticias como estas, que hablan del aumento del apoyo al partido de Abascal entre parados y trabajadores. Intentaremos explicar por qué estos colectivos son precisamente las grandes víctimas de sus políticas. Vamos a por ello. En primer lugar, Vox hace del odio a la inmigración su principal bandera política, y esto lo hace extensible al plano económico. Se ve con claridad cuando en su discurso hablan permanentemente de paguitas o de efecto llamada por las ayudas. Este cartel tan repugnante que sacaron, comparando los ingresos de una pensionista con los de un menor no acompañado, es el mejor ejemplo. Dibujan un escenario completamente falso y tramposo en el que los inmigrantes supuestamente vienen a robarle el trabajo a los demás, o incluso peor, a vivir de las ayudas públicas y parasitar al Estado. El propio Bascal, en una entrevista con un influencer afín a su discurso, decía que España solo debía aceptar inmigrantes si la economía lo permitía, y que no era el caso. Pero los datos le contradicen por completo. Primero, un informe del Banco Central Europeo indica que en el periodo entre 2019 y 2024 los inmigrantes fueron responsables del 95% de nuestro crecimiento económico, impidiendo que el país se estancara. Segundo, según el Banco de España, el sistema público de pensiones solo se puede sostener con la ayuda de los migrantes, hasta el punto de que serían necesarios 25 millones de extranjeros más de los ya previstos durante los próximos 30 años. En la actualidad, España está en máximos históricos de cotizantes a la seguridad social, y en buena parte es gracias a la inmigración. Y tercero, yendo a estudios del FMI, institución nada sospechosa de izquierdista, se confirma que por cada 1% más de extranjeros sobre el total de adultos de un país, el PIB per cápita crece en promedio un 2%, y logra que crezcan los ingresos tanto del 10% más rico como del 10% más pobre de la población. Posiblemente Abascal y sus amigos desconozcan estos datos, o quizás los conozcan y prefieran ignorarlos, pero son más que suficientes para desmentir que los inmigrantes destruyan la economía. De hecho, acreditan justo lo contrario. Vox también carga contra los impuestos. Según sus tesis, el Estado nos sangra tributariamente, de nuevo planteando ese escenario en el que la clase media del país mantiene con sus tributos a extranjeros y a gente que no quiere trabajar. De hecho, en junio de este año, apoyaron una moción en el Congreso pidiendo al gobierno una bajada general de impuestos. En su plan económico presentado recientemente, proponen una rebaja drástica del IRPF, especialmente para las rentas altas y muy altas, así como una reducción del impuesto de sociedades del 25 al 15%. ¿Cuál es el problema? Que el planteamiento de Vox es de nuevo falso desde el principio, ya que el 80% de los españoles recibe más del Estado de lo que aporta. Así que bajar impuestos solo beneficia al 20% más rico del país, el resto lo sufriría en forma de empeoramiento de los servicios y ayudas públicas. En este caso, en el que los impuestos que más se bajarían son los directos, es decir, los que pagas en mayor medida según tu renta, el agravio sería aún mayor para todos, excepto para las rentas más altas que se están frotando las manos. Es un plan neoliberal puro y duro, recortar impuestos a los ricos y reducir ayudas a los pobres, al estilo de Trump en Estados Unidos. Poco interesante para trabajadores y parados, a decir verdad. Como a Abascal, Figueredo y compañía no le gustan los inmigrantes y tampoco los impuestos, proponen su alternativa para las pensiones, pasar de un sistema público a uno mixto, abriendo paso al sector privado. Los planes de pensiones privados son sencillos. Si aportas mucho, cobras mucho al jubilarte, y si aportas poco o nada, pues justo lo contrario. O lo que es lo mismo, si has tenido bajos ingresos durante tu vida laboral, te puedes quedar sin pensión. Aunque esta reforma propuesta por Vox aún queda lejos de este modelo, sí que parece un primer paso hacia él. Los trabajadores españoles, a los que Vox tanto dice defender, tampoco deberían estar muy contentos después de que el Congreso votara en contra de la jornada laboral de 37 horas y media. La medida no ha podido salir adelante por culpa de los votos de la derecha, incluyendo por supuesto al partido de Abascal. También se opusieron a la subida de las pensiones, al ingreso mínimo vital y a las ayudas al transporte, y llegaron a criticar las subidas del salario mínimo interprofesional. Lo cierto es que, pese a su palabrerío barato, las intenciones de Vox están muy claras. En su programa económico que antes mencionábamos, prometían bajar los impuestos, especialmente a los más ricos. Tampoco quieren utilizar la deuda pública, ya que prometen ajustar el déficit estatal. La solución, por tanto, es solo una, y ellos mismos la confiesan en su programa, una reducción drástica del gasto público. Lo que no dicen es que ese gasto, que a priori pretenden reducir solo en aspectos superficiales, acabaría traduciéndose de forma inevitable en recortes en educación, sanidad, ayudas sociales, subvenciones, renovables, etcétera, etcétera.
Para hacernos a la idea de lo que harían si alcanzan posiciones de poder, vale con echar un ojo a lo que ya han hecho donde las han tenido, como por ejemplo en las comunidades autónomas que gobernaron con el PP. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana eliminaron el impuesto al patrimonio, perdonando más de 150 millones a los ricos de la región. En Baleares favorecieron a las familias más pudientes al suprimir el impuesto de sucesiones y la oficina anticorrupción. Y son solo algunos ejemplos. Nos hemos extendido un poco, pero creo que se entiende que Vox, por más que diga defender a los trabajadores, es a todas luces un partido muy neoliberal, que copiando las recetas trampistas pretende perdonar impuestos a los ricos y recortar servicios y ayudas públicas. Unos servicios y ayudas que sobre todo necesitan quienes menos tienen, quienes no pueden costearse una sanidad o educación privada o quienes están en paro y necesitan un subsidio para llegar a fin de mes. Le añaden además el factor racista, despreciando y colocando en último lugar al inmigrante. Y sí, digo racista porque cuando los extranjeros tienen dinero y son blanquitos, no parecen molestarles tanto. Sus medidas solo benefician a las rentas altas y al gran empresariado. Vale con repasar todo lo que hemos visto. Además, su populismo les lleva a poner encima de la mesa medidas que son malas en general para la economía con tal de ganarse un puñado de votos. Los millonarios se relamen mientras los pilares del estado del bienestar se podrían llegar a ver amenazados. Lo peor, que muchos trabajadores terminan por caer en su trampa. Pero no, no son patriotas, son exactamente lo contrario.